Buenas tardes, compañeros y profesor. Hoy le venimos a hablar acerca del libro 2 del Contrato Social de Rousseau. Este grupo está conformado por Lourdes Ramírez, Valeria Pájaro, Nazara Olivares, Miradis Romeros, Glorianis de la Hoz, Gabriela Gómez, Stephanie Lozano, Héctor Jaimes, Celso Macasio y Daniela Ordóñez. Los dejamos con nuestra presentación. Capítulo 1. La soberanía es inalienable. Este capítulo primero nos dice que administrar un equipo requiere una voluntad general y que la sociedad existe porque todos los miembros deben sufrir y necesitan trabajo duro para estar satisfechos. El soberano dentro del poder o la existencia colectiva que se representa a sí mismo puede ser transferido, pero nunca será transferido. Por lo tanto, la soberanía es un hecho que no se puede transferir esencialmente porque en la actualidad, dijo Rousseau, hay un amo y no hay soberanía. A partir de ese momento, las instituciones políticas fueron destruidas. Capítulo 2. La soberanía es indivisible. Este capítulo trata de la indivisibilidad de la soberanía, es decir, la indivisibilidad y la no separación de poderes, porque se trata de una organización compacta y todos tienen la función de determinar las funciones del Estado. A pesar de esto, los políticos todavía esperan dividirlo en objetivos, a saber, fuerza y voluntad en el poder legislativo y ejecutivo. Hicieron del soberano una criatura maravillosa, compuesta de fragmentos incrustados, como si estuvieran compuestos de personas con varios cuerpos, uno de los ojos, el otro brazo y el otro pie, nada más cosas. Estos errores son indudablemente causados por la falta de un concepto preciso de autoridad soberana. Capítulo 3. Sí puede errar la voluntad general. En este capítulo, Rousseau parece estar por delante de nosotros, o siempre sucede que el gobierno corrompe al pueblo engañando al pueblo, y luego esta costumbre se refleja en la decisión equivocada de la voluntad del monarca, que a menudo es incorrecta. El caso es que no hay sensación de seguridad y la sensación de inseguridad se entreteje en un montón de voluntades, lo que por supuesto conducirá a una decisión a priori, pero ahora no se considera el tema de la elección. Es necesario que no existan bandas o sectas en el país para asegurar que tomen decisiones muy específicas. Capítulo cuarto de los límites del poder soberano. El Estado tiene un poder absoluto, a través del cual puede administrar con precisión a cada uno de sus miembros. A esto se le llama soberanía. Debe integrar periódicamente los derechos y obligaciones de los miembros que operan entre sí. Así lograr la igualdad de justicia y derecho, teniendo en cuenta la necesidad de respetar la voluntad universal de todos los estados soberanos de manera universal, sin excluir la posibilidad de que los estados soberanos también tengan sus limitaciones. No solo para usar el poder, sino que debe asegurar a todos los ciudadanos de manera justa. De igual manera, los ciudadanos que trabajan con una estrecha relación con el Estado deben tener en cuenta que el Estado les ofrece ciertas garantías, pero de manera mutua estos deben defender, así sea con su vida, al mismo. Es un respaldo mutuo de íntimas posibilidades y de ventajas, de tal manera al que trabaja para sí mismo pierde porque se debe trabajar para los demás, garantizando de manera práctica la estabilidad de los demás. De los 5, del derecho de la vida y muerte. Surge otra pregunta. ¿A quién no vale la pena luchar para salvar su propia vida? Abro comillas. El fin del contrato social es la preservación de sus miembros. Cierro comillas. Pero al mismo tiempo, también considera que la soberanía tiene voz y opinión, porque hay una ley que dijo que podría ser condenado a muerte. Matar a esta persona es para asegurar la estabilidad de los demás, porque cuando alguien que hace daño a la sociedad muere, no morirá como ciudadano, sino como enemigo. Mientras defendía la estabilidad de un país, Rousseau seguía afirmando que aquí raras veces se castiga a un país bien gobernado, no porque no haya perdonado a mucha gente, sino porque hay pocos criminales. Capítulo 6 de la ley. La existencia del derecho en los estados soberanos se fundamenta en que si bien la voluntad universal es siempre recta, el juicio que lo guía no es muy claro, lo que creará una diferencia entre rentabilidad y daño, y entre bien y mal. Dilema. Por lo tanto, la existencia es necesaria, por lo que los derechos y las obligaciones se pueden distinguir de allí. Rousseau también creía que si las personas son las que hacen las leyes deben ser escritas por las personas mismas. Abro comillas. No sabemos nada de lo que le dicen a la gente. Sin su consentimiento, esto puede ser la ley.
Romanos. Usted es el autor de la ley que debería traerle felicidad. Cierro comillas. Capítulo 7. Del legislador. Este capítulo comienza con la formación de una persona jurídica o de un grupo de personas que luchan por lograr intereses colectivos. Estas personas son lideradas por personas leales y de gran confianza. Se les llama soberanos y son parte de las personas que lo eligen. Esto se hace para permitir que los soberanos elaboren leyes que puedan hacer cumplir y para beneficiarlos a ellos y a las personas que los eligieron. De esta manera, todos deben trabajar arduamente por la realización de los intereses colectivos. Si alguien se niega a cumplir con sus responsabilidades u obligaciones, los miembros del grupo lo obligarán a cumplir con las obligaciones anteriores. Al unir a todos, todos los miembros se ayudarán entre sí para dar forma a un mejor país o sociedad. El soberano es el líder, que puede liderar y guiar al grupo por un camino mejor, proporcionando capacidad de supervivencia para las acciones civiles. Capítulo 8. Del pueblo. Antes de redactar las leyes, los legisladores deben observar cuidadosamente si la gente es capaz de hacer cumplir la ley, porque con el desarrollo de las ciudades y pueblos, su disciplina se vuelve más difícil de controlar y la gente ya tiene costumbres que no pueden ser eliminadas por ninguna persona en particular, aunque haya habido una historia. La era de la violencia que gobierna al pueblo, pero la violencia ya no será gratuita. La libertad se puede obtener, pero la libertad no se puede restaurar, al igual que la ley natural. Los seres humanos tienen diferentes periodos de madurez, en la infancia, luego en la juventud y la edad adulta. Debemos tener en cuenta que la legislación separada estipula el país, durante el cual este motivo puede obtenerlos y obedecerlos sin rebelarse. Capítulo 9. El país tiene sus límites de expansión y un país no puede ser demasiado grande para ser administrado, aún es demasiado pequeño para ser mantenido. Cabe señalar que muchos errores del imperio tienen como objetivo expandirse sin considerar que un imperio pequeño es mucho más fuerte que un imperio grande. Un gran imperio es difícil de gobernar, necesita más administradores. Se apoderarán del poder del monarca disfrazado, porque la relación entre el pueblo y el gobernante no es duradera, y el camino del gobernante también ha sufrido muchos cambios, lo que ha llevado a los ciudadanos diferencias entre sí. Son muchos los factores que pueden mostrar claramente que la expansión del territorio no puede determinar la cantidad de sus ciudadanos, porque depende de la calidad de vida que brinde a los residentes, y los legisladores no pueden exponer el contenido de la ley de la misma manera. Lo que ves ahora es que debes considerar en qué se convertirá. Un pueblo debe tener en cuenta que la manera en la cual se dispute su permanencia es trabajando por la comunidad de todos en conjunto, sin pensar egoístamente en el bien propio. Un pueblo es ideal cuando sus miembros se conocen y se ayudan mutuamente, además de que las leyes que tenga les pueda permitir a cada quien llevar con el peso que pueden llevar, es decir, que cada persona dé según sus condiciones. Capítulo 10. Este capítulo se analiza cómo medir la salud política de dos formas, ya sea en función del número de habitantes o de la cantidad de tierra que estos posean. Y estos dos aspectos están muy relacionados porque las personas forman un país. Estas poseen más tierras, entonces tienen más poder. Y obviamente es difícil calcular la cantidad de tierra que se debe poseer y la cantidad de tierra que se debe ocupar. Esto debido a que como la unión hace la fuerza, esto es una realidad importante para una persona que necesita que otra sea quien lo proteja a él, a su familia y a su tierra. Esto del gobierno mismo, quien es el que destruye el país lanzando guerras para poseer más tierras. El tirano actúa en el momento de la legislación y esto es simplemente porque es el momento de la decisión y la acción. Capítulo 11. De los diversos sistemas de legislación. El fin último de cada sistema legislativo debe dividirse en dos objetos, la libertad y la igualdad. Partiendo de la igualdad, nadie debe ser menos que nadie. Nadie debe ser subestimado. Por lo tanto, se concede la libertad. Esto conduce a la legislación. Si hay una legislación, la constitución del país se considerará sólida. En lo que todos coinciden es que si hay un engaño y comportamiento falso, destruirá por completo a un país y a sus participantes. Capítulo 12. División de las leyes. Todo cuerpo se relaciona entre sí. El soberano del Estado se vincula entre sí por las leyes, y estas relaciones entre el hombre y la ley son, primero, las leyes políticas o las leyes fundamentales, que son el orden establecido y los modos apropiados de orden público. Como segundo, las leyes civiles, que es la que ordena las relaciones entre los miembros entre sí y con el cuerpo social.
Tercero, las leyes penales, que es la que relaciona de la desobediencia de la pena. Y la cuarta y última, la costumbre, que el autor lo estima lo más importante que los precedentes, porque esta no está escrita sino en el corazón y conciencia de cada hombre. Y esto establece que la ley que funda la verdadera constitución del Estado, que se robustece todos los días y que sustituye insensiblemente a la fuerza de la autoridad con la del hábito. Muchas gracias.